al aire. Muy bien, estamos conversando con el doctor Jorge Ladrón de Guevara y Orbegoso. Precisamente habíamos quedado en la etapa donde nosotros vamos a entender cómo realmente pasan de estados un poco no tan fuertes a estados-nación bien poderosos. Por ejemplo, hay un famoso texto de Leviatán. Más adelante, con la corriente liberalista, a partir de John Locke, ya se consolidan estos estados. Antes, inclusive, habíamos hablado con la conversación de Maquiavelo, que es una obra fundamental, para entender un poco las políticas para entender un poco cómo se han ido formando políticamente los estados-nación. Hoy en día, un teórico fundamental dentro de la teoría política es Jürgen Habermas. Él, por ejemplo, tiene la tesis, ¿no?, un Estado-nación, pero donde realmente las empresas, las transnacionales, están jugando un rol más importante hoy en día. Inclusive Manuel Castells ha dado datos fundamentales con todo lo que es la velocidad de la información, estos mundos paralelos que hay, que son las sociedades redes. Entonces vamos a llegar a ello, pero ahora nos va a explicar el doctor Jorge Ladrón de Guevara cómo pasamos de estos estados geopolíticamente, trataban de gobernar e invadir a otros, que ha sido histórico. Antes las ciudades realmente te ponían como una muralla y las puertas eran cerradas para que no entren, digamos, los bárbaros o para que no entren otras etnias a invadirlos. Entonces siempre ha habido una protección de las diferentes organizaciones políticas y en este caso de los estados. Pero ahora, por ejemplo, vamos a pasar a otro tipo de entender cómo realmente se invade el mundo. Pero nos hemos quedado justamente en cómo, doctor, pasamos de estos estados que antes tenían que invadir territorialmente. Hoy en día no vamos a decir que no es válido, pero tenemos otra noción de lo que es justamente la invasión a otros estados. Coméntanos al respecto, por favor. Bien, tocó algo sobre Maquiavelo y el Estado moderno, ¿no? El Estado moderno es una consecuencia de la época del Renacimiento, porque caído el Imperio Romano, queda en el mundo el poder religioso, el poder del cristianismo católico, y es pues prácticamente heredero del Imperio Romano. Basta el título, ¿no? Iglesia apostólica romana, ¿no? Entonces, esta situación también significa un cambio de mentalidad. Los griegos nos habían hablado y habían hecho ponderar a la razón como la única capaz de sostener y explicar todo lo posible, la creación del hombre, la creación del mundo, etcétera, etcétera. Pero en la Edad Media ya no se habla de la razón, sino se habla de la fe. Y la fe en un Dios creador, en un Dios todo bondad, ¿no? Entonces, en un Dios que promete la salvación y un Dios que es pues el máximo de la sabiduría. Claro, donde la ciencia ya no es lo importante, porque no es importante, digamos, conocer otros ámbitos de la realidad, Bien, sino solamente tener la fe, que es lo importante. Entonces, en torno a esto diríamos que hay un estado terrenal frente al dominio de Dios, el estado celestial. Pero en el Renacimiento han de ocurrir una serie de cosas. Yo le doy bastante importancia al descubrimiento del Nuevo Mundo, porque al encontrar el hombre que ha heredado la forma de pensar judeo-cristiana, al encontrar al Nuevo Mundo, al enfrentarse con el Nuevo Mundo, se encuentran con culturas como la mexicana, la maya, la quechua, la inca, que sin necesidad de pensar en cuestiones ultraterrenas hacen grandes sociedades culturales en esta parte no conocida del mundo. Entonces esto trae un momento de perplejidad, pero a esto se suman descubrimientos científicos, geográficos. La Tierra ya no es plana, tampoco es el centro del mundo. Después ya no hay un único sol, hay otros soles,
Y además, permítame, doctor, también hay que recordar, ya que estamos en esa época, antes de la Revolución Francesa, inclusive Rousseau, Voltaire, Montesquieu y todos ellos se habían inspirado en la forma como se había organizado el Estado Inca, por ejemplo. Y es así que Rousseau se inspira y saca pues su concepto de dar el poder, ¿no? La democracia, debemos dar poder. Entonces ha sido fundamental el descubrimiento de América, como bien lo dice usted, pero no solamente porque hemos encontrado otro tipo de hombre, sino que hemos encontrado también, digamos, principios fundamentales para entender cómo también están organizados los estados en otras partes del mundo. Bien. Porque no hay mundo en este caso. Bien. Entonces, ocurre algo, que la cultura comienza a centrar su desarrollo recién en Europa. Porque si nosotros nos fijamos en el origen del cristianismo, Cristo, con sus mensajes de amor especialmente, es pues del mundo oriental. Y uno de los grandes forjadores del cristianismo como institución es San Agustín. Y San Agustín, ¿desde dónde dirige sus mensajes? Es el norte de África. Él nace en lo que hoy se llama Argelia. Bien, si podríamos seguir registrando, nos demoraríamos. No, pero tómese tiempo, doctor, porque este es justamente un espacio para hablar de temas que no se hablan en otros medios de comunicación. Muchas gracias, y los felicito también. Entonces ocurre de que ahora se presenta un nuevo cambio de mentalidad, porque se presenta este fenómeno del cisma de la institución cristiana con el surgimiento del movimiento del protestantismo. Ahí está Lutero, Calvino, Zwinglio, Savonarola, Juan Hus. Y algo curioso, la atención que llaman este aspecto es Weber, el sociólogo alemán, claro, Max Weber. Dice que en los centros en donde ha surgido esta zona del protestantismo, Alemania, Países Bajos, Holanda, Inglaterra, etc., allí han surgido las sociedades con la mentalidad individualista, es decir, el capitalismo. Porque la época medieval no es una sociedad individualista. No, es una sociedad gremial. Gremialista, exactamente. Entonces, en el Renacimiento surgen estas naciones. No olvidemos que Enrique VIII se separa del Vaticano y él se considera primera cabeza del mundo religioso anglicano. Entonces, esta circunstancia ha de permitir que aquellos que ahora están hablando, no en forma colectiva, no somos del rebaño de Dios ahora, nos estamos convirtiendo en otro rebaño, en el rebaño de la moneda, en el rebaño del dólar, en el rebaño de la divisa. Entonces, esto requiere también una reformulación del Estado. ¿Dónde y cómo así surgen los estados? En primer lugar, en los sitios en donde el protestantismo ha hincado pie. Yo me confieso al sacerdote. Él sabe lo íntimo de mi vida y sabe y yo soy preparado para explicarle a él con sinceridad. Pero en el protestantismo Dios está en todas partes y dirígete tú directamente a Él. No necesitas hablar de un confesor. Le quita el poder al sacerdocio en cierta medida y por otra parte fomenta el individualismo, puesto que donde yo esté yo me dirijo directamente, converso con el Señor Todopoderoso. Claro, y además un elemento también que hay que tomar en cuenta, perdón doctor, es justamente también ya hay la imprenta, nació la imprenta y se imprimen libros y bueno, ahora el ciudadano puede leer los libros, porque no cualquiera antes podía leer la Biblia, ¿no es verdad? Esto tiene un cambio fundamental. Por supuesto. La cosa es que esto prepara un cambio en la mentalidad. Y esa mentalidad, esa nueva situación, deriva pues en el individualismo. Y ese individualismo se ve respaldado por las teorías nuevas del mundo económico.
Ahora se habla de un neoliberalismo, no es sino continuación de ese liberalismo del Renacimiento. Pero ¿cómo se forman las naciones? Los sectores dominantes, los marqueses, condes, duques, etcétera, viven pues el principal medio de producción, que es la tierra. Pero ahora se ha venido la primera revolución industrial. ¿Qué ocurre en la primera revolución industrial? Incluso algunos le ponen fecha, 1860. ¿Por qué? Porque por primera vez el hombre utiliza un elemento de la naturaleza como fuerza motriz. Esa es la primera revolución industrial. ¿Y cuál es el elemento? El agua. Se hace hervir y el vapor de agua es el que mueve las bielas, etcétera, etcétera, de las máquinas tejedoras en Inglaterra. Allí nació la primera la primera revolución industrial. 1700. Y ese vapor de agua no solamente mueve las fábricas, mueve también las aspas de los barcos para que Inglaterra se convierte así en la dueña de los mares. Perfecto, claro. Bien, pero también mueve esas potentes locomotoras aquella vez que permiten que, por ejemplo, Estados Unidos tenga una comunicación desde el Pacífico con el Atlántico. Entonces, toda una gran revolución industrial. Pero esa revolución industrial permite algo, una desocupación. Claro, y aparte de ¿En eso, qué sector? En el campesino. Sí, Porque al campesino lo saca de su medio natural a la fábrica. y se crean las urbes. Y allí no trabaja el hombre, trabaja la mujer, trabajan los niños. Así es. Y no trabajan 8 horas, trabajan 16 horas. Claro, hay que hacer una aclaración nomás, que la máquina de vapor estamos hablando más o menos de 1760, pero es en 1822 donde realmente despega el mundo industrial, y ahí es donde también empieza a diferenciarse el mundo en extremos, donde ustedes lo que están indicando, nacen las nuevas urbes, nace un nuevo ciudadano con un nuevo tipo de mentalidad y también con los problemas alrededor de las fábricas. Estamos de acuerdo. Lo cierto es que esto permite la concentración y el nacimiento de las ciudades modernas. Para estas sociedades modernas ya no es suficiente las viejas formas de gobernar con un rey, un estado poderoso y una nobleza que lo acompaña. ¿Quién habló muy bien usted al hablar de Maquiavelo? Él da características a este nuevo tipo de sociedad. Por algo es un hombre del Renacimiento. Y otros más conforman diferentes ciudades con estos tipos teóricos de organización, y viene aquí un nuevo instrumento. La moneda con el sistema financiero conveniente. Los bancos, si mal no recuerdo, se forman por primera vez en España, con las formas y características que vienen hasta el día de hoy. Y cosa curiosa, la gente esperaba ir sentada en las tiendas, sentados en bancos. A veces no había pago porque no había plata, pues, y la gente agarraba los bancos en que estaban sentados y arremetían con el establecimiento, rotos los bancos, y eso también es término económico ahora, bancarrotas por eso. Qué dato interesante. Bueno, la cosa es que el banco, la institución financiera, permite la acumulación de grandes capitales. Esa acumulación de grandes capitales es el que permite la realización de grandes obras desde la perspectiva financiera. Este fenómeno no existió en la Edad Media. Claro. Este fenómeno es propio del Renacimiento para adelante. Y este va a ser también el paso fundamental para que más adelante aparezcan los mercados financieros, que hoy en día es fundamental en el mundo. Las operaciones bursátiles son las que permiten, pues. Y esto pues le da una nueva perspectiva a la geopolítica.
que justamente ahora vamos a aterrizar cómo son los estados tras la pausa comercial. Tras la pausa comercial aterrizaremos en el dato actual de cómo se entiende la geopolítica, pero ya con los nuevos datos. Estados donde no son ya tan fuertes, donde las corporaciones industriales son más fuertes, estados donde no pueden manejar, por ejemplo, ahora como antes se podía manejar, digamos, a las personas o, digamos, a tipos de pensamientos, organizaciones, universidades, sino que las redes tienen un enfoque fundamental. La gente se organiza, reclama y la democracia se fortalece en ese sentido. Pues, tras la pausa comercial, volvemos con el doctor y con esta interesante conversación.